Hola, vamos a ver 5 principios de interpretación de la Biblia. Dios es un Dios de orden y quiere que nosotros también hagamos las cosas de una manera organizada. Por eso hay reglas, hay normas para poder hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Los creyentes tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro maestro, que nos va llevando en ese camino de comprender la voluntad de Dios en su palabra. Y nosotros, coherentes con ello, tenemos que respetar aquellas normas de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. Y yo quiero compartir por lo menos 5 básicas normas en este sentido. La primera de ellas es el intérprete, acerca del intérprete. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que para el hombre natural, o sea, sin Cristo, para ese hombre es difícil o es imposible entender las cosas del Espíritu porque para él le son locura, le parece que son cosas sin sentido, no las puede comprender. En cambio, para el creyente, para aquella persona que ya tiene a Jesús morando dentro de sí, que tiene el Espíritu Santo, entonces es posible comprender la dimensión de las cosas que Dios quiere transmitir en su palabra. Por eso la primera regla de interpretación es tener a Jesús en el corazón, en la vida. Una persona que no lo tiene nunca, por más estudios que haga, nunca va a poder hacer una correcta interpretación de la palabra. El principio 2 tiene que ver con el contexto. Es necesario aprender a respetar el contexto inmediato, que son los versículos anteriores y posteriores al pasaje que estamos estudiando. Y por supuesto el contexto general de toda la Biblia, ¿no? Porque un texto va a ser entendido, comprendido cabalmente en el contexto, en el conjunto, quiero decir, de todas las escrituras. Un antiguo principio decía que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es verdad. El tercer principio tiene que ver con el género literario. Es decir, sabemos que la Biblia no es un libro, sino es un conjunto de libros. Y por supuesto, como en toda biblioteca, hay en la Biblia una serie de estilos o géneros literarios. Es así que podemos enumerar los básicos, que son 5. Serían los libros poéticos, los proféticos, los históricos, los legales y los doctrinales. No podemos sacar, por ejemplo, una conclusión, una doctrina, basándonos en un libro poético o en un libro histórico meramente. Vamos a tener que ir a un libro doctrinal para sacar la conclusión de una doctrina. Lo que van a hacer los demás pasajes en los demás estilos literarios es complementar lo que estamos deduciendo. Ese es apenas un ejemplo, pero haríamos bien en respetar qué estilo de literatura es la que estamos estudiando en este puntual pasaje, porque nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza y muchas conclusiones erradas. El cuarto principio tiene que ver con el lenguaje. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y por supuesto con el paso de los años, de los siglos, los vocablos originales, sus etimologías a veces han sido variadas con el paso del tiempo. Hay una serie de fenómenos que suceden en el lenguaje, por eso es importante indagar acerca de la naturaleza de estos fenómenos y tomarlos muy en cuenta porque nos van a ayudar a entender mejor el pasaje que estamos estudiando. El principio número 5 tiene que ver con el trasfondo histórico-cultural. Cuando se escribe un determinado pasaje de la Biblia, tenemos que entender que hay una datación, hay una cronología que hay que respetar. No es lo mismo un pasaje que se escribió 2000 años o hace 2000 años que uno que se escribió hace 300 años, en el sentido de la literatura en general, ¿verdad? Pero hablando de la Biblia, tenemos que respetar la cronología, los libros más antiguos, los libros más nuevos, en cuestión de cronología. Tenemos que respetar también los factores geográficos, saber la flora, la fauna,
todos los elementos, digamos, que tienen que ver esta geografía de la gente a la cual ha sido destinada la escritura en primera instancia, y también de, digamos, las propiedades básicas del autor o del escritor, quiero decir, de este pasaje. Otra cosa importante es reconocer los aspectos de la idiosincrasia reinante tanto en la vida del escritor como en la vida de los destinatarios en primera instancia. Y por supuesto tomar muy en cuenta las coyunturas político, militares, económicas de estos tiempos en donde se escribieron los textos bíblicos en cuanto a lo que podía haber sucedido en esa época, porque nos va a ayudar mucho a entender el sentido de lo que está diciendo el escritor. Sabemos que el autor de todo es Dios, pero él usó escritores sumergidos en realidades diferentes, en condiciones y estratos diferentes, en tiempos diferentes y con distintas personalidades, características, que nos permiten tener un abanico de situaciones y de elementos a considerar cuando interpretamos la Biblia. De manera que si nosotros somos respetuosos, por lo menos de estas primeras 5 básicas reglas de interpretación, estemos seguros que vamos a llegar a buenos resultados. Vamos a poder comprender la palabra, porque dijimos al principio que tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y Él es quien nos guía y por excelencia es nuestro maestro que nos permite llegar a la voluntad de Dios tal cual Él quiso que entendiéramos. Bendiciones.